¿Por qué se divorcian las personas? Según las últimas estadísticas proporcionadas por el INEGI, en México 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. En tan solo 10 años, la cantidad de divorcios en nuestro país se duplicó. Al igual que lo hizo la cantidad de parejas que han decidido mejor vivir en unión libre. Lo cual nos da una pequeña idea del poco valor que poco a poco va perdiendo el matrimonio en nuestra cultura actual. Y de cómo se ha ido perdiendo la idea de que la familia es la base de la sociedad. Idea que hace algunos años ni siquiera hubiese estado a discusión. La falta de comunicación, el adulterio, los problemas financieros, la violencia doméstica o simplemente aquellos que dicen se acabó el amor, son tan solo algunas de las principales razones que llevan a las personas a tomar la decisión de separar sus caminos, a pesar de que en algún punto se juraron amor eterno. Sin embargo, la realidad es que todas estas razones que acabo de mencionar pueden ser englobadas en una sola. El verdadero motivo por el que la gente se divorcia es por causa del pecado que hay en sus corazones egoístas y en el de sus cónyuges. Un matrimonio es una unión de 2 pecadores. Por lo tanto, el divorcio realmente se da por esto. Todo lo que mencioné es una consecuencia de ese pecado que hay en los corazones. Corazones que buscan únicamente su propia satisfacción. Porque como dice Jesús en Mateo 18, versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. El problema entonces no está en las razones externas. El problema está en el corazón. Un corazón que solo puede sanar al conocer verdaderamente a Dios. Lo único que puede sanar a un corazón enfermo por el pecado es conocer verdaderamente al Dios que nos creó. Así que hoy vamos a estudiar a través del sermón titulado El misterio del matrimonio. El texto que se encuentra en Efesios capítulo 5 versículos del 21 al 33. Un pasaje que nos habla acerca de cómo el matrimonio fue diseñado como un reflejo del evangelio desde el principio de los tiempos. Y nos describe a lo largo del pasaje las funciones y responsabilidades que tiene cada uno de los cónyuges al representar el amor de Cristo por su iglesia. Sin embargo, más allá de ser esto una simple lección moral donde vamos a decirle, esposas, ustedes tienen que hacer esto, maridos, ustedes tienen que hacer esto, listo, vayan a sus casas y vivan para la gloria de Dios. Eso no es lo que queremos hacer. Realmente esto no debe de ser una lección moral o una serie de tips sobre lo que debemos hacer para que nuestro matrimonio funcione. Veremos más bien en cada uno de los puntos nuestra profunda necesidad de conocer a Cristo y de confiar en Él en medio de nuestro matrimonio. Así, en el primer punto vamos a ver cómo la mujer está llamada a ser un reflejo de la iglesia, en los versículos del 21 al 24. Posteriormente, vamos a estudiar cómo el hombre está supuesto a ser un reflejo de Cristo en los versículos del 25 al 30. Y finalmente vamos a meditar en los versículos del 31 al 33 para comprender cómo desde el diseño original, desde el Génesis, desde que se creó el matrimonio fue instituido por Dios para ser un reflejo de su gloria. Pero antes de comenzar, quizá te estés preguntando ¿por qué un sermón del matrimonio es importante para mi vida? En primer lugar, a los casados, porque lamentablemente las estadísticas del divorcio no son exclusivas de los que están allá afuera, no son exclusivas de los no creyentes. Si bien es cierto que en los matrimonios cristianos las estadísticas se reducen a 1 de cada 5 matrimonios en lugar de 1 de cada 3, el porcentaje sigue siendo bastante alto. Pues esto quiere decir que si por ejemplo hoy tenemos aquí a 5 matrimonios sentados, al menos uno de ellos, estadísticamente hablando, va a terminar en divorcio, por más cristianos que seamos.
Por lo que no importa el punto en el que tu matrimonio se encuentre. Es importante que sepas que en Cristo, en el Evangelio, siempre vamos a poder encontrar gracia para poder salir adelante ante los conflictos que buscan destruirlo. Pero este sermón no es únicamente para las personas que están casadas. También es para los jóvenes solteros, porque la mayoría de los solteros que están hoy aquí sentados, en algún punto van a unir sus vidas con otra persona. Y a menos que hagamos algo diferente en nuestro matrimonio y empecemos a verlo con una perspectiva diferente a como el mundo lo ve, a menos que nos demos cuenta de que el matrimonio fue diseñado por Dios y que por lo tanto solo en Él encontramos la gracia que necesitamos para amar verdaderamente a nuestro cónyuge, el riesgo de formar parte de la estadística va a ser muy alto. Por último, este sermón también es para aquellas personas cuyo matrimonio ya ha terminado o que nunca se han casado. Es mi deseo que a través de este sermón puedan meditar en las verdades bíblicas sobre el matrimonio para encontrar consuelo y gracia en nuestro Señor, no solamente para que puedan hacer las cosas diferente en caso de que en algún punto se vuelvan a casar o se casen por primera vez, sino que para que puedan poner su esperanza en Cristo en medio del dolor y la soledad que puede haber en sus corazones, al comprender que el matrimonio cuenta una historia mucho más grande que la nuestra. Así que vamos a leer nuestro texto. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Lo pueden leer también en pantalla. Dice el versículo 21: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Antes de proceder con el primer punto, es importante que entendamos un poco el contexto de este pasaje. ¿De dónde viene este pasaje? Si bien no voy a explicar cada uno de los temas que se exploran en los primeros 4 capítulos de Efesios, necesitamos tener una idea general del flujo de pensamiento que está trayendo Pablo, de manera que no vayamos a convertir este texto en simples instrucciones para un matrimonio feliz y no caigamos en una enseñanza moralista llena de buenos deseos, pero que ignore la riqueza del evangelio que encontramos en él. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo nos enseña una de las verdades más fundamentales del evangelio, que a pesar de que nosotros éramos personas espiritualmente muertas en nuestros delitos y pecados, es decir, éramos pecadores totalmente merecedores de la ira santa de Dios como castigo por nuestros pecados, a pesar de eso, Dios nos amó y se entregó por nosotros. Nos dice Pablo en Efesios 2, versículos del 4 a 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces procede a desarrollar la idea de cómo ahora que hemos sido rescatados por Dios, ahora formamos parte de una familia, la iglesia de Cristo. Y si formamos parte de una gran familia,
y hemos sido verdaderamente rescatados por Cristo, lo que nos dice Pablo es que esto se debería ver reflejado en nuestras vidas y en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y nos insta en el capítulo 4, versículo 1, a vivir de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Es decir, la razón por la que debemos vivir de una manera diferente, por la que debemos de buscar que nuestros matrimonios sean diferentes, no es para ganar la bendición de Dios. No somos buenos para obtener algo de Dios. No somos buenos para que Dios nos ame. Somos buenos o buscamos ser mejores porque en Cristo ya hemos sido plenamente bendecidos. Pues esta nueva manera de vivir es un resultado del Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. En el Evangelio, el orden de los factores sí altera el producto. No nos esforzamos por ser mejores para obtener algo de Dios. Lo hacemos como resultado de lo que Él ya nos ha dado en Cristo. Y es entonces en este contexto, mientras Pablo explica cómo luce una vida transformada por el Evangelio, que nos insta a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo luce una vida llena del Espíritu Santo? Pablo nos dice en el capítulo 5, versículos del 19 al 20, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es así que llegamos a nuestro texto y a nuestro primer punto. Un reflejo de la iglesia. Versículos del 21 al 24. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En el versículo 21, el inicio de nuestro texto, se inicia una serie de ejemplos respecto a la sumisión a las autoridades. Pues esta sumisión, argumenta Pablo, es también una prueba evidente de la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Se habla de que los siervos debían de someterse a sus amos, o en un contexto más a nuestra época, que los empleados deben de someterse a sus jefes de alguna manera. Que los hijos deben de someterse a los padres. Y que las esposas deben someterse a sus maridos. Con los primeros dos, es decir, los siervos a sus amos y los hijos a los padres, quizá no tengamos ningún problema. Pero cuando leemos que las esposas deben de someterse a sus maridos, inmediatamente brincan nuestras alarmas. Porque hoy en día, desafortunadamente, debido a las influencias del machismo y del feminismo, tendemos a darle un sentido completamente negativo al tema de la sumisión de la mujer. No logramos ver la belleza del Evangelio en la sumisión de la mujer a su marido. Nos imaginamos, cuando escuchamos esta frase de que la mujer debe someterse a su marido, nos imaginamos a una mujer completamente tímida, simplemente esperando a que llegue su esposo con las pantuflas en la mano, y mientras el esposo llega, ella ya tiene preparada la cena, y entonces él se va y se sienta en su sillón a ver fútbol y a tomar cerveza, mientras ella hace todo en la casa. De entrada les digo, esto no es sumisión bíblica. Esto luce humillante para los estándares de hoy en día y debería de ser humillante porque esto no es la sumisión bíblica. Pero entonces es necesario que exploremos esta idea de sumisión porque la Biblia es muy clara al respecto cuando dice que la mujer debe someterse a su marido. Pero antes de definir lo que sí es la sumisión bíblica, vamos a definir rápidamente lo que no es. No quiero ser exhaustivo en esto, pero sí quiero dar algunos pequeños puntos de lo que no es la sumisión para que empezamos a entender qué es la sumisión bíblica. La sumisión, primero que nada, no es sinónimo de inferioridad. Así como en este texto encontramos que el marido es cabeza de la mujer, en 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.
De manera que si nosotros afirmamos que el hombre es superior a la mujer porque es su cabeza, tendríamos entonces que afirmar que el Padre es superior a Cristo. Y esto, queridos amigos, es una grave herejía. El Padre y Cristo tienen la misma dignidad, el mismo valor, y ninguno está por encima del otro. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Hombre y mujer tienen la misma dignidad y el mismo valor. Nuevamente, esto no es un tema de inferioridad, sino que simplemente es un tema de roles, de cómo Dios diseñó el matrimonio. Una criatura con dos cabezas es un monstruo, por lo que en el matrimonio tiene que existir una cabeza como figura de autoridad. Y Dios estableció que esta autoridad fuera dada al hombre. Más adelante vamos a hablar de lo que esta autoridad representa y de que no es tan sencillo como lo vemos de que, sí, claro, el hombre es la autoridad. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero por ahora quedémonos con esta idea. Dios decidió darle autoridad al hombre sobre su esposa, y esto en ningún sentido la vuelve inferior al hombre. La sumisión, en segundo lugar, tampoco significa que la obediencia deba de ser ciega, pues antes que el hombre, la mujer le debe obediencia a su Señor. En ningún escenario la mujer debe de seguir al hombre cuando esto implique un pecado deliberado, y tampoco está supuesta a quedarse callada cuando esto sea así. Si se da el caso, la mujer debe de corregir a su marido haciéndole ver el error en el que se encuentra, pero de una manera amorosa y afirmando su liderazgo en todo lo demás. Por último, la sumisión no es un acto de coerción que ejerce el hombre sobre la mujer. Nota que el texto no dice maridos sometan a sus esposas, sino esposas sométanse a sus propios maridos como al Señor. Podríamos seguir hablando de lo que la sumisión no es, pero creo que se logra entender a lo que la Biblia se refiere. De manera que la sumisión, como lo define el pastor John Piper, es la vocación definida de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su marido, y de esta manera ayudar a llevarlo a cabo de acuerdo con sus dones. Es decir, la sumisión de la esposa debería de ser voluntaria, y debería de ayudar a su marido a ejercer ese liderazgo que Dios le ha encomendado de una manera santa y honrosa. Es un acto voluntario de colocarse debajo de la autoridad de su esposo. Pero la clave no está simplemente en el mandato, no está simplemente en decir, esposas, sométanse a sus maridos, listo, aquí terminamos. Si leemos nuevamente el versículo 22, nos dice, esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. La clave entonces de esta sumisión se encuentra en el conocimiento de Cristo. Se encuentra en el entendimiento de quién es su Señor. Una mujer no puede someterse a su marido verdaderamente a menos que conozca quién es el Señor que se lo está pidiendo. La esposa se somete al esposo porque esto es un reflejo de su sumisión a Cristo, y a su vez es un reflejo de la sumisión de la iglesia a Cristo. La sumisión entonces es un acto de confianza, no en tu esposo, porque el esposo es simplemente un hombre pecador, susceptible a errores, que en algún momento se va a equivocar, sino que más bien la sumisión de la esposa debe de demostrar la confianza que ella tiene en su Señor, quien usa todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. En la medida que una mujer conoce a Cristo, puede entonces rendir el control de su vida. Si nos remontamos a Génesis 3, cuando se produce la caída, Dios nos muestra cómo el diseño divino sería roto por causa del pecado. Y desde ese momento, la mujer ha querido tomar el rol que Dios le ha dado al hombre. La Nueva Traducción Viviente traduce Génesis 3:16 de la siguiente manera: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En ese versículo vemos el machismo y el feminismo juntos. La mujer queriendo controlar y el hombre abusando de su autoridad para dominar.
Mujeres, no me van a dejar mentir, pero constantemente quieren tener el control. Es parte de la naturaleza pecaminosa que hay en sus corazones. ¿No es este uno de los principales problemas del matrimonio? Mujer, ¿qué haces cuando tu marido toma una decisión con la que no estás de acuerdo, pero que no es pecaminosa? No estamos hablando de un pecado, no estamos hablando de que el marido llegue hoy y te diga: he decidido que a partir de mañana nos vamos a convertir en una de esas parejas que se comparten con otras parejas. Eso sería pecaminoso y ahí no tienes por qué seguir a tu marido. Pero constantemente y diariamente hay situaciones donde el marido decide algo y ¿qué es lo primero que hacen las mujeres? No, yo no voy a hacer eso. Eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto otro. Porque de alguna manera es ese control que quieren tener sobre la familia. Y entonces este se vuelve uno de los principales problemas que hay en el matrimonio. ¿Cómo reaccionas ante la autoridad de tu marido? Hoy en día vemos cientos de hogares donde es la mujer quien lleva la batuta de todo. El problema con esto, y tal vez a ustedes no les suene tanto problema porque las ideas del feminismo nos dicen que la mujer debe de ser empoderada y dirigir sobre todo y demás, pero el problema de esto es que cuando ustedes quieren tener el control, cuando la mujer quiere llevar la batuta de todo, por un lado va a crear discusiones innecesarias cuando el marido sea de carácter fuerte. Como un monstruo de dos cabezas, lo que decía hace rato, donde ambas cabezas quieren ir por lados diferentes y están peleando una por un lado y otra por el otro. Eso solamente va a generar discusiones y va a generar tarde o temprano un rompimiento. Uno de los dos tiene que liderar. Y en este caso, Dios ha encomendado que sea el hombre el que dirija. Pero también, y este es tal vez el mayor problema para las mujeres, también crea a hombres pasivos que no toman la iniciativa de liderar y se sienten cómodos dejando que sea su mujer quien cargue con la responsabilidad de tomar todas las decisiones. Dios no quiere hombres pasivos. Y desafortunadamente muchas veces son las mujeres también las que generan esta pasividad en los hombres. Hasta el día de hoy no he conocido a una sola mujer que sea infeliz por tener un hombre en su hogar que acepte el rol de liderazgo que Dios le ha encomendado. Aún en matrimonios entre no creyentes, la mujer se siente segura cuando su marido la ama y cuida de ella. No como un jefe que demanda todo para él, pero como un líder que entrega todo por su familia. Sí, por ahí podrán escuchar algunas feministas que dirán: no, la mujer tiene que liderar y no tiene que someterse, ni mucho menos. Pero la realidad es que no he conocido una sola mujer que sí esté casada, que sí tenga un hombre que tome ese liderazgo que Dios le dio y que diga: ay, no, yo no quiero vivir con este hombre. La mujer, por diseño, cuando esto ocurre, se siente protegida. La sumisión bíblica no tiene la finalidad de esclavizar a la mujer, sino de liberarla para vivir el diseño que Dios le ha dado como ayuda idónea del hombre, para que juntos hagan un equipo y cumplan con el propósito que Dios tiene para ellos. Sin embargo, el problema nuevamente está en el corazón. Porque el pecado que hay en el corazón hace que las mujeres quieran tener el control de cada situación y que en lugar de que confíen en Cristo, deciden confiar en sí mismas y en sus propias fuerzas. ¿Cuándo, mujer, fue la última vez que oraste para que tu marido tome el liderazgo que le corresponde? Seamos honestos, muchas veces no lo haces porque no quieres ceder el control de tu vida, no solo a tu esposo, sino a Dios mismo. Así que lo que realmente necesitas no es simplemente salir de aquí entendiendo un poquito más acerca de tu rol en el matrimonio, sino salir de aquí con el deseo de conocer verdaderamente a Cristo y que sea esto lo que te transforme. Dios te ha llamado a compartir la belleza del Evangelio y una de las mejores maneras de hacerlo es seguir el diseño divino para el matrimonio.
pues en tu obediencia reflejas la obediencia de la iglesia a Cristo. ¿Y qué es el evangelio sino el plan de salvación de Dios que Dios tuvo para la humanidad de juntar un solo pueblo? Es decir, a la iglesia para Él. Pero así como la esposa debe de reflejar la sumisión de la iglesia a la autoridad de Cristo, de la misma manera el hombre debe reflejar la manera en la que Cristo amó a su iglesia. Punto número 2, un reflejo de Cristo. Dice el versículo 25, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. A la esposa se le pide que se someta amorosamente al liderazgo de su esposo, como la iglesia se somete a Cristo. Pero al esposo se le pide que ame como Cristo y que esto se vea reflejado en su liderazgo. El liderazgo entonces no fue dado al hombre para que abuse de éste. El machismo nunca fue idea de Dios cuando se escribieron estos versículos. El machismo es algo en contra del diseño divino, por lo que esa figura del jefe de la casa, sobre cuya satisfacción gira toda la dinámica familiar, simplemente no es bíblica. El liderazgo del hogar no fue dado al esposo para que busque su satisfacción a costa de su familia. No es un derecho dado por Dios al hombre para que pase por encima de todos en su hogar y encuentre la cena lista cuando llegue para recostarse en el sillón a descansar. ¿Cómo sabemos esto? Porque el texto nos dice que el esposo debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. Cristo no buscó su propio bien. Cristo no usa la iglesia como un medio para satisfacer sus propias necesidades, porque además Él no necesita de nada. Para los que están asistiendo a una comunidad misional, un pequeño comercial, si no estás asistiendo a una comunidad misional, te animo a que asistas. Esta semana en las comunidades misionales vimos que uno de los atributos de Dios es su independencia. Es decir, que Dios tiene todo lo que necesita en sí mismo. Las tres personas de la Trinidad se aman en perfecta armonía, por lo que ni siquiera necesita amor. Él no necesita que lo amemos. No necesita comunión porque las tres personas de la Trinidad tienen una comunión perfecta. ¿Por qué debería de importarnos esto? Porque esto significa que cuando Cristo se entregó por su iglesia, no fue para obtener algo de ella, sino que fue para darse a sí mismo por ella. Él no necesita amor, pero su iglesia, nosotros, necesitamos sentirnos amados. Cristo no necesita nuestra compañía, pero a nosotros no nos gusta para nada estar solos. Cristo no necesita que le sirvamos, pero Él vino a servir a su iglesia. Todo lo que Cristo hace, lo hace de manera desinteresada, pensando en el beneficio de su iglesia, y es ese el ejemplo que el esposo debe de seguir. El esposo debe de ver su liderazgo no como un derecho, sino como un privilegio para servir a su Señor al dar la vida por su esposa y por la familia que juntos formen. Así que es este tipo de liderazgo en el que es imposible, este tipo de liderazgo es imposible a menos que el esposo conozca verdaderamente a Cristo. Pues solo al ver lo que Cristo ha hecho por él, podrá entonces él rendir su voluntad y desprenderse de sus deseos egoístas. Pues es cuando vemos a Cristo entregando su vida por nosotros en la cruz, cuando podemos nosotros verdaderamente entregarnos a nuestras esposas.
Cuando vemos a Cristo perdonando cada una de nuestras faltas, aun las que a nosotros nos parecen imperdonables, y amándonos a pesar de toda la maldad que hay en nuestros corazones, cuando nosotros vemos eso, la gracia entonces infunde en nuestro corazón ese deseo de amar a nuestras esposas, aun cuando en algún punto se vuelva difícil. Porque, y los que están casados aquí se los podrán decir, no siempre es fácil amar a sus esposas. Es una realidad que en ocasiones tu esposa no va a merecer que la ames. Te va a lastimar porque es una pecadora igual que tú. No va a respetar tu liderazgo. Te va a demeritar. Va a hacer cosas que te van a ofender. Pero finalmente, cuando ella quiera dominarte y cuando no lo logre, el pecado que hay en su corazón va a hacer que te lastime de alguna manera. Pero es ahí, es en esos momentos cuando debes de voltear hacia Cristo y recordar que Él te ha amado en tus peores momentos y te ha perdonado tus más graves faltas. La mayoría de las infidelidades por parte del hombre, igual y no la mayoría, pero sí muchas de las infidelidades por parte del hombre, cuando no es un hombre que realmente está buscando por aquí, por allá, a ver con quién lo pela y quién no lo pela, muchas veces vienen precisamente de parte de una mujer que empieza a respetarlo, que empieza a tratarlo bien, que empieza a tratarlo como su esposa no lo trata. De ahí muchas veces surgen las infidelidades, porque el hombre está buscando ese respeto que en su casa no tiene. Pero ¿qué es lo que debe de hacer el hombre entonces? Debe de simplemente decir, ay, pobrecito de mí, mi esposa no me respeta y esta mujer sí me respeta, pues ni modos, ¿voy a ser infiel? De ninguna manera. En ese momento el hombre debe voltear a Cristo y ver cómo Cristo lo amó a pesar de que él no merecía ser amado. A pesar de que él no respetó la autoridad de Cristo. De manera que la única manera de que un hombre pueda amar verdaderamente a su mujer es viendo a Cristo y sabiendo lo que él hizo por él. Así como Cristo te santifica por medio de su palabra, va a ser tu deber guiar e instruir a tu mujer para que pueda conocer cada día más a tu Señor. ¿Estás esforzándote en esto? ¿Estás teniendo estudios con tu esposa, lecturas con tu esposa? ¿Lees la Biblia con ella? ¿La animas a que la lea? ¿Oras con ella? ¿Eres ese líder espiritual que Dios te ha llamado a ser? Es parte de lo que tenemos que hacer. Pero no para ser buenos esposos, sino porque si de verdad amamos a Dios, si de verdad conocemos quién es Dios, vamos a querer que todos lo conozcan, principalmente la mujer a la que más decimos amar en esta tierra. Como Cristo cuida y protege a su pueblo, del cual tú eres parte, asimismo tú debes cuidar y proteger a tu esposa de los ataques del mundo y del enemigo, para presentarla santa y sin mancha delante de Dios. A tu esposa se le pide someterse a tu liderazgo, pero tú tienes la responsabilidad de liderarla y de llevarla hacia Cristo cada día. ¿Ya comienzas a sentirte cargado? Yo no me he casado, apenas es mi novia, y aún así cuando leí esto me sentí súper cargado. Si evalúas tu vida, te darás cuenta de que seguir el ejemplo de Cristo es casi imposible. Sabes bien que no eres ese hombre que deberías de ser. Si has escuchado todo lo que he dicho, te vas a dar cuenta de que no eres ese hombre y seguramente estás muy lejos de serlo. Pero es por eso que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Es por medio de su gracia que podemos esforzarnos cada día. Pero también es por su gracia que Él nos perdona cuando fallamos. Esposo, necesitas de Cristo tanto como tu esposa necesita de Él para someterse a tu liderazgo y ser una buena ayuda idónea para ti.
si no buscas a Cristo cada día, si no tienes comunión con Él y no te llenas del Espíritu Santo por medio de la oración y de la lectura de su palabra, no vas a poder hacerlo. Únicamente en Cristo los hombres pueden negarse a sí mismos y amar a su mujer como Cristo los ama. Con esto no quiero decir, y esto lo quiero aclarar muy bien, que allá afuera de la iglesia, no hayan hombres que puedan ejercer cierto grado de liderazgo y amor desinteresado. O que tener un esposo que asista a la iglesia va a ser una garantía para tener el matrimonio perfecto. Tampoco estamos diciendo que allá afuera no existan mujeres dóciles y amorosas entre las no creyentes, ni que todas las mujeres cristianas se someterán a sus maridos, haciendo más fácil su liderazgo. O porque una pareja sea de creyentes que no van a tener problema alguno en su matrimonio. No estamos diciendo eso. Este sermón tampoco es para que si tú eres mujer, voltees a ver a tu marido y digas, uy, no, creo que mi marido no es lo suficientemente cristiano, debería de dejarlo. Tampoco para que el hombre vea a su mujer y, uy, no, mi mujer no se somete, la voy a tener que dejar. Este sermón es para que tú te evalúes a ti mismo. Y recuerda que en 1 Corintios 7, del 12 al 14 nos dice, a los demás les digo yo, que si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. El hecho de que tu esposo o tu esposa no sea creyente no es una carta abierta para que te divorcies de esa persona. Al contrario, es un llamamiento del Señor para que, basado en lo que acabamos de leer, tomes tu rol que te corresponde y estés con esa persona para que esa persona pueda conocer a Cristo a través de ti. Lo que estamos planteando aquí es que en la medida que una pareja conozca más a su Señor, van a poder ser cada vez más un reflejo del Evangelio. La esposa como el reflejo de la iglesia que obedece a Cristo y el esposo como un reflejo de Cristo que ama a la iglesia. Porque al final de cuentas, el matrimonio no fue creado primordialmente para satisfacernos, sino para anunciar al mundo la hermosa relación y el amor perfecto que Cristo tiene por su iglesia. Pues el matrimonio, desde su diseño original, es un reflejo de la gloria de aquel que es el único que puede satisfacernos verdaderamente. Punto número 3. Un reflejo de su gloria, versículos del 31 al 33. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Cuál es entonces el propósito de que la esposa se someta a su marido y que el esposo ame a su mujer sacrificialmente? Ciertamente el matrimonio es un regalo del cielo y puede traer mucha felicidad a nuestras vidas. Dios, a lo largo de la Escritura, pone en alta estima el matrimonio. En Proverbios 18:22 dice que quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. Y en los primeros capítulos del Génesis, tiempo después de crear a Adán, Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cómo lo solucionó? Creó a la mujer. Así que por supuesto que el matrimonio puede darnos mucha felicidad en esta vida, pero la felicidad del hombre y la mujer no es la principal razón por la que el matrimonio fue instituido por Dios. Y si no vemos esto, vamos a querer todo el tiempo que nuestro cónyuge nos haga felices, y ahí es donde vienen los problemas. Porque ni siquiera teniendo el mejor de los matrimonios vamos a poder ser satisfechos plenamente. Siempre vamos a querer más y más. Como esa imagen que hay en Jeremías donde dice que cavaron cisternas rotas donde el agua se salía. Nunca puedes ser plenamente satisfecho cuando pones tus necesidades en algo que no es Dios, en este caso en el matrimonio.
Así que realmente vemos esto, que la felicidad es parte del matrimonio, pero no es lo primordial. Vamos a ver que es un mito creer que cuando te casas, entonces ya vas a ser una persona plenamente feliz. Y si no, pregúntale a los casados que están a tu lado. ¿Ustedes ya son plenamente felices porque están casados? Me da miedo que no me hayan contestado, pero... El propósito del matrimonio desde la primera unión que fue oficiada por Dios mismo en el Edén es reflejar la gloria de Dios para guiar a otros hacia lo único que puede saciar por completo nuestros corazones: Dios mismo. Pablo nos revela esta gran verdad en los últimos versículos de nuestro texto. El misterio que por cientos de años estuvo oculto. Cada que una pareja se unía en matrimonio reflejaba en mayor o menor medida el evangelio de la gloria de Cristo. Cada matrimonio entonces cuenta la historia del evangelio. Cada matrimonio nos recuerda que Dios nos creó amorosamente para darse a nosotros como un esposo que se entrega por su esposa. Es por eso que el matrimonio siempre ha estado bajo ataque, porque el enemigo sabe lo que éste representa. Es por eso que el adulterio es tan detestable delante de los ojos del Señor, porque nos recuerda la infidelidad que su pueblo ha tenido con Él y no refleja el amor que Él le ha tenido a su pueblo. A lo largo de las Escrituras, cada esposo que cuida de su esposa nos recuerda el amoroso cuidado que Dios tiene para con nosotros. Pero también cada matrimonio fallido, cada esposo infiel, nos recuerda que este mundo no es como debería de ser, que estamos esperando al esposo perfecto. No hay un solo matrimonio que no refleje en mayor o menor medida el anhelo ferviente que tienen nuestros corazones por ver a Cristo volver de entre las nubes. La Biblia inicia con una boda y termina con una boda. Así de central es el matrimonio en el plan de Dios, y el mayor deseo de cada creyente para su matrimonio debería de ser que su matrimonio sea usado por Dios para que las personas lo conozcan a Él y alaben su santo nombre. Es por ello que los matrimonios deberían de esforzarse en llevar a cabo el diseño divino, no por el simple deseo de tener un "y vivieron felices para siempre", sino porque sabemos que el verdadero "y vivieron felices para siempre" nos está esperando en Cristo, y que mientras estemos en esta vida debemos de tratar que las personas conozcan a Cristo y vivan para Él a través de nuestras vidas. Ese es el glorioso futuro que le espera a cada creyente. Un futuro donde cada uno de los más profundos anhelos de nuestro corazón va a ser plenamente saciado por Cristo, el esposo perfecto, el esposo verdadero que cada esposo está llamado a reflejar en esta vida. ¿No te emociona esto? Esta es la motivación que deberíamos de tener dentro de nuestros matrimonios, y en la medida que conozcamos estas verdades y las traigamos a nuestro corazón, podremos entonces perdonar y ser perdonados, amar y ser amados, y tener matrimonios que busquen honrar a Dios en todo, a pesar de su imperfección. Iniciamos este sermón preguntando: ¿por qué la gente se divorcia? Y decíamos que finalmente cada una de las razones que podamos dar nos lleva al corazón. Un corazón que no se deleita en Cristo. Un corazón que busca satisfacerse a sí mismo antes que los demás. Un corazón que dice: mi esposo no me satisface por completo, mejor me voy. Mi esposa no me satisface por completo, mejor me busco otra mujer. Ese corazón que no se deleita en Cristo es el corazón que lleva a las personas a separarse. Por lo que paradójicamente, si queremos tener matrimonios felices y duraderos, debemos preocuparnos mucho menos por nuestra propia felicidad y ocuparnos más en honrar a Dios con nuestro matrimonio, porque Dios odia el divorcio. Debemos despojarnos de nuestros deseos egoístas y buscar el bien de la persona amada antes que el nuestro, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Estas verdades deberían de transformar la manera en la que vemos a nuestro cónyuge.
Pues en lugar de ser un objeto para nuestra satisfacción personal, se vuelve nuestro cómplice para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado en esta vida. El matrimonio nunca va a ser fácil. Siempre van a haber problemas, porque el matrimonio une a dos pecadores, a dos personas pecadoras que tienen sus propias luchas, sus propios egoísmos. Pero mientras más conozcamos a Cristo, más vamos a estar dispuestos a pasar por alto las ofensas, como Cristo lo hizo por nosotros. Mientras más nos deleitemos en Él, más podremos deleitarnos en nuestro cónyuge, a pesar de sus fallas. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Si solo deseas ser feliz, probablemente tu matrimonio fracasará. Pero si buscas honrar a Cristo y preocuparte por la felicidad de la persona amada antes que por la tuya, eso traerá verdadero gozo a tu vida, pues junto con toda la iglesia y el Espíritu Santo podrás hacer tuyas las palabras de Apocalipsis 22, 17 y 20. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Deseamos esto? ¿Anhelamos que nuestro Señor vuelva y que Él sea nuestro esposo perfecto? Si realmente anhelamos esto, entonces podremos entregar nuestras vidas por nuestro cónyuge. Pero si no lo anhelamos, si ese no es el anhelo de nuestro corazón, entonces necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos llene de su gloria, que nos llene de su gracia, que nos permita verlo tan glorioso y dulce como es, porque solamente entonces vamos a poder desprendernos de nuestros deseos egoístas y amar a esa persona como realmente Dios nos pide que la amemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra viene a nosotros quizá cuando más la necesitamos. Te pido que selles tu palabra en los corazones de cada una de las personas que están hoy aquí. Que si hay alguien que no te conozca, que pueda conocerte a través de esto. Que si hay alguien que no te conozca, que nosotros a través de los matrimonios que tengamos podamos ser un reflejo de tu gloria y que tengan entonces deseo de conocerte. Te pedimos que nos ayudes porque realmente no somos los esposos y las esposas que deberíamos de ser. No reflejamos tu gloria y eso debería de dolernos. Debería de dolernos no reflejar tu gloria, Señor, porque tú moriste por nosotros, porque tú nos diste todo por nosotros y lo único que nos pides es que amemos a nuestra esposa, que amemos a nuestro cónyuge. Señor, ayúdanos a ver tu gloria tan hermosa como es. Ayúdanos a ver a Cristo entregando su vida por nosotros y que en la medida que veamos esto, podamos entonces negarnos a nosotros mismos y amar a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia, y a las mujeres a someterse a sus esposos como se someten a ti. Ayúdanos a que cada matrimonio que está aquí sentado pueda ser un reflejo de tu evangelio, y que aquellas personas que quizás están atravesando por un momento difícil en su matrimonio, que puedan hoy en estas palabras encontrar consuelo y que puedan rendirse ante ti y ver que el matrimonio no fue hecho principalmente para ellos, sino que fue hecho para contar una historia, la historia de tu evangelio, la historia de cómo tú viniste al mundo a morir por un pueblo que no te merecía. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.